Melissa, Melissa ya está iniciando la grabación de la mentoría. Ya estamos a pocos minutos de iniciar. Melissa, estoy atento a tu go para que iniciemos. Comencemos de una vez. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos después de este espacio de comerciales, y vamos a aprovechar muy bien este tiempo, iniciar muy rápido, porque realmente nuestro protagonista, que hoy es el doctor Cristian Minibat, tiene muchas cosas importantes para contarles a cada uno de ustedes. Nuevamente repito, ya que estamos todos juntos, para aprovechar al máximo nuestra tecnología que estamos utilizando hoy, que es el Meet, en los tres punticos al lado del botón de salir de llamada tienen la oportunidad de cambiar el diseño. En ese diseño pueden poner en diseño mosaico para poder ver las expresiones de todos, que es la magia de esta herramienta. Y cuando lo tengamos ahí, fijar la pantalla de Cristian como nuestro mentor, que lo puedan ver en grande, y en pequeño se ve la presentación. Si en algún momento quieren hacer esos cambios para ver lo que le está puntualizando en la presentación, pueden fijar con el chinche, la chinchila, como dicen en España, fijar esa pantalla y continuar adelante. Entonces, simplemente era para iniciar esto. En este momento yo les voy a compartir pantalla. Ahora sí, vamos con todo. Ocultar. ¿Y ven mi pantalla? Espero que sí, en este momento no les estoy viendo, pero bueno, hoy tenemos el gusto de presentarles a otro de estos 13 mentores que van a estar con ustedes y que han estado con ustedes en este proceso de transformación. En el caso de hoy, tenemos una persona que vive, respira y que es un mentor, un experto y un referente global en los temas de tecnología, de industria 4.0, de metaverso, de nuevas tendencias, de una ventana y una visión hacia el futuro. Pero no quiero decirlo yo, sino quiero mostrarles a partir de este video que les voy a mostrar quién es el doctor Cristian Mini. Nuestro invitado es el doctor Cristian Meniu, nacido en Argentina. Es abogado especializado en Industria 4.0 y profesor de posgrado de Industria 5.0 en la Universidad UCES de Argentina y en la UPB de Bolivia. Es embajador por la paz de las Naciones Unidas, presidente del Centro Boliviano de Innovación E3, presidente de la Fundación Space Kids para fomentar la educación aeroespacial desde temprana edad, y es el representante para América Latina de la organización basada en Dubái, en los países árabes, 22 Group Dubai. El doctor Meniu es el cofundador de la Cumbre Mundial del Metaverso desde España. En Argentina es el embajador del partido político transhumanista de los Estados Unidos. Ha realizado más de 120 conferencias a lo largo de Asia, Estados Unidos y Latinoamérica sobre tecnología e industrias 4.0, 5.0, metaverso, comercio 2.0 y transhumanismo. El doctor Meniu es miembro de la red privada de ejecutivos de The Business Factory y de la red de mentores de las marcas más aspiracionales del planeta, Universo de Creadores, que ayuda a las personas a encontrar su propósito de vida. Su vida está dedicada a transmitir sus conocimientos desde lo humano y lo tecnológico para convertir al mundo en un mejor lugar para nosotros y para nuestras generaciones venideras. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues es un placer tenerte aquí. ¿Dónde te encuentras en este momento? Hasta noviembre en Buenos Aires, después, si Dios quiere, Colombia y después regreso a Emiratos Árabes. Ah, bueno, me alegra mucho, espero que estés muy bien, tú y tu familia. Y bueno, quiero hoy presentarte a este grupo de personas, estos 32 personas que nos están acompañando hoy, han estado en este proceso de transformación, que bien sabes, vienen en un proceso que hemos estado juntos en Anapoima, cerca de Bogotá, y ahora hemos iniciado un proceso donde los estamos acompañando con estos mentores virtuales donde tú eres parte de ellos, donde ya iniciamos con Nora Tela, después estuvo Noelia Romero hace 8 días en una fantástica intervención hablando de toma de decisiones, y hoy estamos contigo, Cristian. Bienvenido, y bueno, te doy un fuerte aplauso acompañándote desde aquí, desde Cali, donde estoy conectado yo.
Muchísimas gracias, Fernando. Ahí veo a Marcel, lo veo a Luis, así que bueno, un gusto estar con todos ustedes y bueno, principalmente para los que no me conocen, como bien decía Luis Fernando, soy un apasionado por lo que es la tecnología y lo que es el futuro. A continuación voy a compartir pantalla, díganme si la están viendo. Va, Ahí ya lo veo. te avisamos. Bueno, Cristian, entonces pues no me queda más de decirte ya que este escenario es tuyo, estas personas son totalmente tuyas, vamos a tener este espacio donde nos vas a contar esta ventana hacia el futuro. Siéntanse también libres las personas que quieran durante la presentación hacer algún tipo de pregunta. Igual vamos a tener al final también un espacio de aproximadamente 15 minutos de preguntas y respuestas y disfruten el momento. Entonces, con ustedes, doctor Cristian Mingo. En este momento simplemente importante que, como estamos viendo la pantalla como en pantalla grande, que por favor en la foto de Cristian donde él aparece, ¿no? Allá en Buenos Aires, que le den al chinche para que fijen su imagen y así siempre veamos a Cristian en pantalla grande y la presentación al lado o arriba de él también en pantalla grande. Adelante, Cristian, un placer tenerte. Así es. Muchas gracias, Marcel. Bueno, es un gusto estar con ustedes el día de hoy y si bien yo les voy a hablar del futuro y les voy a hablar un poco hacia dónde vamos, el cambio lo hacen ustedes. Aquí en esta época que estamos viviendo no hay impulsadores de cambio o mentores, sino los mayores mentores o los que van a hacer el futuro no es alguien que está afuera, es uno mismo. Por eso el cambio lo hacen ustedes. Lo humano en lo digital tiene mucho que ver concretamente con los desafíos que vamos a abordar a continuación en virtud de todas estas cuestiones que se han generado en los últimos principalmente 5 años en virtud de, bueno, en principio de lo que se comenzó hablando en la última cumbre más importante a mi criterio de los últimos años, que fue en el año 2016 en el Foro Económico Mundial. Si bien se hace todos los años, la del 2016 nos mostró un cambio que hacía que nosotros empezáramos a ver que el mundo como lo conocíamos o como lo conocían nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos iba a cambiar. ¿Y por qué? Porque con esa frase que decían de que lo físico, lo digital y lo biológico se iba a bifurcar e iba a transformar absolutamente todo y que la industria 4.0 iba a ser la última industria humana, en la cual el humano iba a ser únicamente el hacedor de esa industria, nos dejó muy pensativos, pero muchos no creían en esos cambios. Cuando llegamos a vivir el 2020 y comenzamos a ver cómo se empezó a transformar toda la comunicación gracias a que, y eso lo dice también el Foro Económico Mundial, hoy hay más de 30% de puestos de trabajo que no van a volver a la cuestión física porque se han quedado en la virtualidad. Y se dice que de aquí a los próximos 5 años, más del 60% de los puestos de trabajo van a ser posibles hacerlos de la virtualidad y muchas empresas se van a acostumbrar a la virtualidad como la cuestión de motor de trabajo, donde lo remoto va a ser una cuestión ya no de opción, sino algo que van a imponer desde las empresas. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Bueno, vamos a tocar un poco el tema de la evolución de la economía, la evolución de la tecnología y principalmente el factor humano como un agente de cambio, ¿no? Y en cuestión de recapitular, vamos a ir viendo con ustedes, trabajando de manera conjunta, cómo vamos a ir estudiando todos estos conceptos, porque vamos a ver muchas cosas y lo importante es que cada uno de nosotros haga ese trabajo interior, porque como les decía, esta es una era donde ya no va a haber influencers, sino que lo más importante van a ser las comunidades, esas comunidades que en definitiva van a ser como los nuevos países o las nuevas fronteras que vamos a tener que conocer. Mucho se habla de que en parte esas comunidades van a ser lo que le van a dar origen a esos metaversos que vamos a estar conviviendo de aquí a los próximos 10 años. La realidad es que vamos a tener que transformarnos desde nosotros mismos, no depender ni de un gobierno, ni de una persona, ni de un grupo de personas, sino nosotros somos como los hacedores de cambio. El futuro, esto lo podemos ver en esa foto y después al final ustedes se van a dar cuenta por qué decidí esta foto al principio y otra foto al final, porque esta foto me la tomé en el año 2014, me subí al avión a Emiratos Árabes con muchos sueños y lo primero que descubrí en un lugar donde ellos viven la ciencia ficción y empiezan a ver que el futuro lo construyen no diciendo, sino haciendo, me enseñaron a entender que había que pensar sobre el futuro, algo que en América Latina no estamos acostumbrados a que nos enseñen, estamos acostumbrados a que vivamos el presente, que nuestra atención justamente esté en el día de hoy y no en pasado mañana o en 10 o 15 o 20 años. En lugares como Emiratos Árabes, la India, China,
son lugares donde, inicio diga Japón, son lugares donde se nos enseña a visionar el futuro, porque según cómo visionamos el futuro, eso determina nuestro presente. Razón por la cual es importante determinar en base a esto que acabo de decir, que para adentrarnos a esta cuestión de hacia dónde vamos y hacia dónde podríamos empezar a ver que nos va a llevar todo esto que estamos viviendo, tenemos que preguntarnos qué es la realidad. En principio, la realidad se podría decir que es una construcción de cuestiones que hacen a nuestro subconsciente, que se podría decir que el inicio de la realidad la empezamos a conseguir desde el útero de nuestras madres. Cuando empezamos a sentir las sensaciones, empezamos a percibir a través de los sentidos de nuestra madre y la frecuencia de todo eso, el bebé se iba acostumbrando a aprender gracias a esa frecuencia. Cuando nacimos, antes de los 7 años, ya estábamos viendo un mundo donde estábamos forjados en base a todo lo que es el entorno, todas las cuestiones que hacen a nuestra familia, la cuestión política, la cuestión cultural, la nacionalidad, hasta el equipo de fútbol del que íbamos a hacer. Ya estaba todo prácticamente preparado para que cuando tuviésemos 7 años, ahí adquirimos la conciencia, pero ya estamos programados. Por eso se dice que el 95% de nuestra existencia es un resultado de lo que tenemos en nuestro subconsciente los primeros 7 años de vida. Y solamente un 5% es lo que realmente podremos decir que estamos viviendo en el presente y sin programación. Un ejemplo de cuando no estamos programados, cuando nos enamoramos. En ese momento de amor, en el amor a primera vista o en los primeros 2 años de matrimonio, porque después de esos 2 primeros años de matrimonio empieza uno ya a ver cuestiones que empieza la programación, ¿no?, a formar parte del día a diario, pero principalmente la realidad la estamos observando y apreciando en base a la programación. ¿Y por qué es importante hablar de la realidad o por qué es importante hablar de por qué hay que entender que somos una programación? Porque de aquí a los próximos 10, 15 años vamos a vivir una realidad totalmente diferente, como les decía al comienzo de la presentación, a la que nuestros padres, nuestros abuelos vivieron o inclusive visionaron con todas las novelas de ciencia ficción o con todo lo que consumieron en dibujos animados o en películas. Lo que vamos a vivir a continuación es importante entenderlo porque ya no hablamos de una realidad que vamos a estar netamente en este ámbito físico, sino que se van a bifurcar las realidades. Otro punto que no es menor, que cabe la pena destacar, es que nuestro ojo tiene una parte ciega. Cuando nosotros observamos algo, en esa parte ciega es la que se conecta con el subconsciente, que como bien dijimos, el 95% de nuestra programación, de las cosas que nosotros tenemos en nuestro cerebro, se proyectan justamente por esa parte ciega, porque si tuviésemos que depender del ojo, el ojo solamente puede percibir un 5% aproximadamente de todo lo que ve a su alrededor. El resto se podría decir que cuando uno observa algo, lo observa y la programación entra en función a eso que está observando. O sea, para concebir la realidad como la estamos concibiendo, tenemos que decir que es una construcción de lo que tenemos en el subconsciente que se proyecta con la parte ciega con el resto del ojo que está viendo solamente un 5% de lo que estamos viendo. Es decir, que la realidad la construimos en base a la percepción que tenemos grabada en nuestro subconsciente y en base a nuestros sentidos. Por eso se dice que todo lo que uno observa o vive no es real, en cierta forma, sino que es la percepción que uno le da. Sea la belleza, sea la cultura, sea la economía, sea lo que está observando. Todo es algo que podríamos decir que nosotros lo estamos condicionando al observar. Dentro de esa observación de realidades, lo que vamos a vivir a continuación, como dijimos en un comienzo, nos pone a pensar de un cambio exponencial que nuestro cerebro y todo nuestro organismo va a sentir, porque nuestro físico solamente está acostumbrado, y bueno, sobre todo en los últimos 20 años se ha acostumbrado a 2 realidades, pero principalmente la realidad en la que estuvimos acostumbrados desde que nacimos es la realidad física que nos permite, per se, concebir a través de nuestros sentidos físicos todo lo que hace a que uno pueda decir, o que por lo menos nuestro cerebro nos diga que es real, ¿no? A través de los 5 sentidos, que en definitiva tenemos 5 sentidos, pero hay otros sentidos más, como la intersección, que es la conexión entre el cerebro y el corazón, o el otro sentido que tiene que ver con la propiocepción, que significa que yo cuando estoy parado en un lugar, a través de que yo pueda cerrar los ojos y mis órganos estén en determinado lugar, el corazón sepa dónde estamos. Estos 2 sentidos no se habla mucho, pero ¿por qué es importante mencionarlos? Porque cuando entremos a la tercera realidad, que va a ser la realidad aumentada, cuando dentro de menos de 10 años nosotros en vez de estar usando celulares, estemos usando lentillas o estemos usando gafas, se va a bifurcar ese concepto de realidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta realidad física, esta realidad digital y esta realidad aumentada se van a
congeniar y se van a bifurcar entre sí, y un día, que hoy nuestro cerebro lo procesa como de 24 horas, por la velocidad de esta bifurcación de realidades, lo va a procesar en menos de 72 horas. Hoy estamos viendo el mundo como algo que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, un mundo donde nuestros abuelos veían todo en base a estructuras, veían todo en base a organigramas, en base a convenios, tratados internacionales. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo cambios muy significativos, como por ejemplo el concepto de que hay que tener muchos hijos para que esos hijos vayan a trabajar a las fábricas. Comenzó en casi todo el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de las pensiones, donde yo trabajaba para una fábrica toda la vida, me jubilaba y vivía después, no más de 10 años después de jubilarme. Entonces estaba todo bien estructurado. La educación, como la concebíamos en ese entonces, era una educación donde principalmente estaba basada en la repetición, y a todos se les enseñaba de la misma manera porque estaba instaurado en nuestro sistema educativo el sistema prusiano, donde el docente era el que sabía y los demás concretamente tenían que ajustarse y repetir esa información. Ese sistema educativo y esa forma en la que vivíamos, en la que vivieron nuestros abuelos, y en gran parte en la que vivieron nuestros padres y también nosotros, fue un sistema donde hoy, con todo lo que estamos viendo y con todo lo que vamos a ver, es un sistema que está quedando totalmente obsoleto por varias razones. En principio, este nuevo mundo que nos plantea lo tenemos que empezar a comparar desde lo que fue el siglo XX, porque no nos vamos a ir 100 años atrás o 300 años atrás. Veamos lo que fue finales del siglo XX y veamos lo que va a ser concretamente el siglo XXI. En principio, el siglo XX nos mostró un mundo lleno de oportunidades para lo que era el comercio entre países. Ya hablábamos de que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace el concepto, ¿no? Concretamente de las Naciones Unidas, y empieza a hablarse de un comercio mundial, después de la caída del muro de Berlín a finales de los 80, comenzamos a ver cómo se empieza a globalizar el comercio físico. Hablamos de una geografía política, hablábamos de un comercio físico, hablábamos justamente de que cuando salíamos a vender al mundo hablábamos de una promoción comercial. Pero ahora estamos viendo un montón de términos nuevos, como por ejemplo este comercio interciudad, donde estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de Colombia, ya no es Colombia, sino que es Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, que son ciudades que están tomando el mismo poder que, o por lo menos protagonismo, en términos de lo que es comercio. Porque, por ejemplo, si vemos en el caso de Bogotá, acaba de hacer recientemente un acuerdo con Dubái para hacer comercio interciudad. Estamos viendo cómo se están formando ciudades que se van fusionando a través de la geografía funcional, que significa que puedo darte y que me vas a dar, para justamente empezar a armar no solamente una plataforma de comercio, sino empezar a generar una plataforma que sea totalmente estructurada en materia de lo que es la educación, la tecnología, el comercio, en un mundo donde el comercio ya se empieza a generar a través de este concepto physical, mitad físico y mitad digital, donde empezamos a ver que nos conectamos a través de la conectividad, que eso nos genera ya una nueva geografía, que es la conectografía, y nos da la posibilidad de hablar de una globalización de la inteligencia, que significa, como yo me puedo complementar intelectualmente con otras personas de diferentes partes del mundo, yo voy a poder hacer negocio. Y cuando hablamos concretamente de ese mundo que se viene con esta economía próxima que estamos todos por tener, hablamos de que justamente esas comunidades se van a conformar de personas que van a tener iguales cantidades de pensamientos, igual cantidad de emociones y de cosas que sean sinérgicas, y ahí es donde hablamos que independientemente que sea un árabe con un japonés, un americano y un colombiano, se van a justamente congeniar y van a crear un nuevo mundo en lo que va a generar una economía y una realidad totalmente diferente a la que estamos hoy acostumbrados a vivir. En ese concepto empezamos a ver que sí, la inserción comercial le gana ya esta cuestión del comercio promocional. ¿Y por qué? Porque hoy estamos viendo que si uno tiene, a través de la conectografía, tiene la posibilidad de tener un socio en otro país, ese socio que está en otro país, además de generar una joint venture, lo que permite es que se pueda generar esta cuestión de lo que sería una inserción comercial. Sin necesidad de que yo viaje, ese representante o ese socio puede estar ayudando a que mi marca o que mi producto o lo que yo hago esté teniendo presencia física en otro país. Estas características de este mundo que estamos viendo es un mundo donde vemos que la tecnología va a ser omnipresente. Apple acaba de anunciar recientemente que ya va a dejar de hacer celulares en el año 2032, y con todo lo que va a significar el 6G en materia de lo que va a ser la conectografía, se hablaba de que el 5G iba a ser un Internet
no prácticamente para las cosas, pero el 6G va a ser un Internet para los implantes en el cuerpo humano, lo que tiene que ver con el polvo inteligente, que es que yo pueda absorber una pastilla con polvo inteligente que tenga nanopartículas y que pueda repararme el cuerpo desde adentro, los tatús inteligentes, que me va a permitir monitorear mi cuerpo las 24 horas con el médico, la posibilidad de comunicarme telepáticamente a través de lo que van a ser los implantes en nuestra cabeza, o las lentillas también que nos van a permitir aprender en tiempo real y comunicarnos con un entorno que va a ser un entorno de realidad extendida, que va a hacer que podamos aprender y explotar mucho más nuestros sentidos y generar que nos potenciemos en la medida que, lo vamos a ver al final de la presentación, no nos olvidemos del potencial humano, que es lo más importante. Pero dentro de estas características, de esta tecnología omnipresente, vemos que hay un advenimiento cada vez más fuerte de la inteligencia artificial, estamos viendo como una realidad cada vez más certera de las guerras biotecnológicas, no lo voy a mencionar por qué, pero cada uno saque sus propias conclusiones. La crisis económica que está pasando en todo el mundo porque no nos estamos reinventando, ese es el gran problema, no es que no haya trabajo, es que no estamos entendiendo hacia dónde va el futuro. Las crisis de los estados-nación, porque justamente los estados-nación dependen de sus bancos centrales y con todo lo que va a generar la irrupción del blockchain y de toda la tecnología dentro de lo que hoy hace a la economía y a la realidad per se, va a cambiar absolutamente el concepto de lo que es un estado-nación y va a generar una crisis más grande de la que estamos teniendo porque siguen con un mapita y un libro de hace un siglo, 2 siglos, y con la realidad que se viene, eso ya no sirve. Estamos viendo un aumento cada vez más grande del poder de las corporaciones, eso está bien visto en lo que es la empresa de financiamiento BlackRock, que es una empresa que maneja activos financieros por un activo de 6 o 8 billones de dólares, estamos hablando casi el PIB de Alemania o de Francia. Esta entidad financiera BlackRock tiene acciones en las 100 principales instituciones, digamos, tanto bancarias, empresariales a nivel global, y está generando que si el presidente de BlackRock o uno de los principales accionistas de BlackRock se sienta con el presidente de nuestros países, el presidente de nuestros países se vea como limitado en la toma de acciones. Es decir, que hoy nuestros presidentes, sean de la condición política que sean, tienen nada más en sus manos un 25% de poder de acción ante las corporaciones, que son las que están tomando cada vez más fuerza. Lo dijo Capito, que es el presidente de BlackRock, dijo: si los gobiernos no toman acción sobre el futuro, las corporaciones lo van a hacer y van a imponer el futuro. Tengan en cuenta que hoy, por ejemplo, Amazon o Facebook tienen el PIB de 4 o 5 países latinoamericanos de forma conjunta. La vida virtual, que hace que estemos viviendo una realidad cada vez más complicada en materia de todos los cambios que se van a vivir, donde si no nos adaptamos a esta cuestión de la hibridación entre lo físico y lo digital, probablemente muchos se queden encerrados en esos mundos virtuales y no salgan, y si salen solamente sea para comer, bañarse, y si se bañan, porque va a ser tanta la irrupción en su cerebro de lo que va a significar, como lo dijo Jason Lanier, el padre de la realidad aumentada, el shot de heroína que van a tener cada persona que se ponga las gafas, que va a hacer que eso, si no lo manejamos desde hoy, tengamos severas consecuencias, no solamente nosotros, sino nuestros hijos. El cambio climático, que yo no lo veo como un gran problema, porque con todo lo que vamos a ver de aquí a los próximos 20 años, evidentemente vamos a poder hacer gemelos digitales de las ciudades, gemelos digitales de nuestros países, y eso va a permitir que con la computación cuántica, con la irrupción de lo que va a ser la fusión de la inteligencia artificial con la computación cuántica, el Internet satelital y todos los cambios que van a devenir en base a las tecnologías que van a generar una explosión cada vez más fuerte por lo que va a ser el 5G, que va a ser como la nafta, que va a darle fuerza a todas esas tecnologías, y como dice Ray Kurzweil, una de las personas que fue cofundadora de la Universidad de la Singularidad y uno de los directivos de Google, en su ley de procesos acelerados, que cuando una tecnología crece, las demás crecen de forma simultánea. En estas revoluciones industriales que nosotros vimos, bueno, no le voy digamos, aburrir a ustedes con las revoluciones industriales, pero simplemente decirles desde la última, ¿no? Fíjense cómo se ha evolucionado desde la máquina a vapor a esta cuestión de un sistema basado en la fusión de los sistemas ciberfísicos, ¿no? En donde ya la automatización empieza a ser un tema central, donde, bueno, las empresas tienen que empezar a debatir si los humanos son necesarios o no, porque según, como dice el economista español Niño Becerra, hoy un país puede crecer económicamente con 0 factor trabajo. Eso es algo humano. Eso es algo discutido porque los humanos
tienen que seguir siendo importantes, principalmente porque pueden manejar características dentro de la empresa y dentro de la productividad que las máquinas todavía no pueden manejar. Si bien es verdad que ya estamos teniendo inteligencias artificiales que están haciendo óperas prima, estamos teniendo inteligencias artificiales que reconocen mejores objetos que cualquier ser humano, que pueden duplicar la voz de cualquier ser humano y hacer que uno no note si está hablando con una máquina o con un ser humano, todavía lo humano sigue siendo importante. ¿Pero por qué? Y esto les vuelvo a repetir, que nosotros somos el cambio, porque si nosotros no nos transformamos, evidentemente vamos a ser assets reemplazables. Y la inteligencia artificial está evolucionando a un nivel donde el nivel de predicción que va a tener nos va a obligar a tener que hibridarnos de aquí a los próximos 3 o 4 años, porque el nivel computacional que vamos a tener solamente desde el año que viene va a ser de 24 exaflops, ¿no? Por segundo, a nivel de procesamiento por segundo de información. Y solamente nuestro cerebro puede procesar solamente 3 exaflops de información por segundo. Fíjense cómo está duplicándose no por 2, por 3, sino por 20 veces más la capacidad de duplicidad de información por segundo, que hace que si nosotros no hacemos algo con nosotros mismos, nos quedemos totalmente obsoletos. Y bueno, el futuro de las empresas o de las fábricas que no entiendan que tienen que hibridar a su personal con la inteligencia artificial y con la tecnología, van a quedar totalmente al margen y van a terminar cerrando. Dentro de ese nuevo mundo que estamos viendo, donde si bien podíamos hablar que en el 2030 íbamos a hablar de la industria 5.0, que era una industria que en principio se decía, bueno, va a ser el fin de la revolución industrial, va a ser la desindustrialización de la industria, porque vamos a ver el despliegue de cobots, que son robots trabajando entre ellos, como lo podemos ver en el warehouse de Amazon, el empoderamiento humano, donde justamente en los humanos empoderados está la posibilidad de que esa fábrica crezca, porque le estoy dando valor humano y le estoy dando la eficiencia que lo pueden ejercer las máquinas, y ese es el mejor ritmo de coherencia empresarial o de sinergia, porque en el mundo que estamos teniendo hoy en día necesitamos trabajar cada vez más la rapidez y la calidad y tener en cuenta que el respeto ambiental es fundamental, sobre todo como un caballito de batalla para que las marcas vendan más y que la gente se pueda de alguna manera generar como ese engagement con las marcas porque están respetando el medio ambiente, y eso genera que pueda vender cada vez más. En el mundo que estamos viendo en la actualidad, estamos en la segunda economía de las 3 economías que ustedes están viendo en pantalla. La primera, que comenzó aproximadamente hace 200 años con las revoluciones industriales. Hemos tenido hasta ahora 4 revoluciones industriales. Estamos viviendo desde el año 2006, no desde el 2016, porque la industria 4.0 comienza en el 2006 con Jeremy Rifkin y Angela Merkel, donde hablaban justamente de que había que crear un nuevo modelo económico y productivo porque el mundo como lo conocíamos iba a desaparecer si no hacíamos algo. Entonces ahí comenzó el tema de hagamos algo con la conectividad, aprovechemos la conectividad en las empresas para aumentar la eficiencia, aprovechemos la automatización para quitar al humano los trabajos que son de esclavos y potenciemos los trabajos donde el humano puede trabajar de la mano con las máquinas. Fíjense que en ningún momento he hablado de que los humanos van a quedar totalmente reemplazados, pero esto es en la 4ª revolución industrial y en una economía donde el motor seguía siendo el intercambio de bienes y servicios. Cuando comenzamos a ver la aparición, sobre todo del e-commerce, estamos hablando mediados del 2010, 2012, con todo lo que fue la aparición de las redes sociales, ahí comenzamos a ver una segunda economía y una realidad que ya se volvió physical, y donde concretamente en el 2020 el e-commerce superó a la economía tradicional. Esto se decía sin una situación sanitaria que podía pasar en el 2030. Por eso estamos hablando hoy que la industria 5.0 ya entró en juego como un motor importante en nuestra sociedad y que tenemos que considerar, y en una economía que cada vez es más digital que física. Hoy, por ejemplo, estamos viendo que se está descargando más venta de NFTs que descarga de música. Eso es una realidad, o sea, lo supera, ¿no? En lo que se refiere en términos económicos. Estamos hablando que desde finales del 2021 hasta la fecha estamos hablando de 58 billones de dólares que representa la industria de NFTs, que son simplemente cosas que no existen en el ámbito físico, pero que sí existen en el ámbito sintético o en el ámbito digital, porque todavía no estamos en la era sintética, estamos en la economía 2.0, que es la economía digital, que se bifurca en principio con la economía física, pero que después pasa a ser una propia economía, que es lo que comenzamos a ver desde el 2020. Esta economía digital, el modelo de negocio, ¿cuál fue? El de las redes sociales, el de decirnos que íbamos a ser prosumers, consumidores y productores a la vez, pero en definitiva
se ha convertido en algo donde el ganador es el que maneja el dato, el ganador es el que tiene el conocimiento de los datos. Y en esta economía digital vimos el nacimiento de la web 2.0. La web 2.0 que significó la aparición justamente de redes sociales y que nos permitió la posibilidad de interactuar en entornos 2D. No, porque en la economía física nada más teníamos la web 1.0 que nos permitía solamente descargar y bajar información, pero no nos permitía interactuar. Ahora, lo interesante de todo esto es que ya nosotros tenemos que poner la atención en lo que va a ser la economía sintética, porque di el antecedente de lo que son los NFTs y es un pequeño antecedente, que no es tan pequeño, pero que es un indicativo que todas las marcas tienen que entender que de aquí al 2024, un 70% de las grandes corporaciones a nivel mundial van a tener que tener su estrategia en el metaverso. Algunos como Bloomberg dicen que va a ser más del 70%, pero todo lo que indica esta evolución de la economía sintética es porque hemos llegado a un punto a nivel de lo que fue el concepto de capitalismo en los últimos 200 años, que ya no podemos seguir creciendo más porque nuestro medio ambiente no da para más. Entonces tenemos que crear algo que sea sintético y ahí dentro de ese mundo sintético empieza a entrar en juego como por ejemplo ya no consumir una harina tradicional, sino una harina que sea artificial. En el caso mío de Ecuador, hace 2 semanas que fui a dar una charla a ese país, en el aeropuerto quise comprarme unos chifles y yo casualidad me encuentro con que en mis manos tenía unos chifles donde la materia prima era grillos, no era ni harina de trigo, ni harina de maíz, ni nada, era harina digamos, de grillo, ¿no? Eso es sintético. Todas las mañanas cuando me levanto consumo leche que no es leche, o sea, es una leche que es artificial, que se llama Noco, que en vez de ser leche de vaca es leche de arvejas. O sea, fíjense cómo ese concepto también de sintético, no solamente cuando hablamos de metaverso, sino en el ámbito de la economía física. Dentro de un contexto latinoamericano donde podríamos decir a grandes rasgos que de aquí al 2024 vamos a necesitar 10 millones de profesionales en datos, en tecnologías de la información. Y hay algo que preocupa mucho, solamente el 0,15% de la población tiene un título relacionado a la tecnología, cosa que es muy preocupante en materia de los cambios que se vienen, tener un bajo porcentaje de expertos en tecnología, porque todo va a ser tecnología y como decía el expresidente de WhatsApp, Andersen, el software se está comiendo al mundo. El problema que estamos teniendo en nuestra región es que hay una disminución en el presupuesto de la educación y eso ha generado que estemos en un gran problema, porque si los gobiernos no impulsan, el sector privado de alguna manera tiene que seguir existiendo y tiene que buscar las respuestas que el Estado no le da. En la actualidad, nuestro continente solamente tiene 1 millón de especialistas y con todos los bootcamps y todas las actividades que nosotros hacemos, tenemos nada más 100.000 graduados anuales desde México hasta la Argentina. Ahora, si bien estamos hablando del gran problema y la gran falta de especialistas en América Latina, podríamos decir que si comparamos lo que representa la tecnología en términos de PIB regional, en el 2015 solamente representaba el 0,9% y hoy, ¿no? Después de lo que se hizo en el 2021 de hacer un análisis, representa el 3,8%, sin mencionar que tenemos más de 20 unicornios en la región, entre los cuales tenemos de banca, tenemos de servicios de atención al consumidor, tenemos de tecnología espacial, tenemos, digamos, todo lo que es e-commerce a través de lo que podría ser el Mercado Libre, o lo que tiene que ver, por ejemplo, en entregas como Rappi y otras empresas más. Dentro de ese mundo que se viene, vemos que hay una evolución del Internet donde nosotros tenemos que ver que hay esa evolución y que tenemos que entenderla para saber cómo vamos a tener que vender desde hoy, porque como bien les dije en un principio, como nosotros proyectamos concretamente la visión hacia el futuro, eso determina el presente, cómo lo estamos viviendo. En ese Internet que nosotros, en nuestra mayoría, todos los que tienen menos de 40 años comenzaron a vivir desde el 1983, bueno, era un Internet de la información donde solamente descargaba y ponía información en Internet. Desde el 2021, ¿no? Concretamente, estamos viendo un Internet de la conexión, porque estamos viendo que las cosas se van a conectar con las cosas, nosotros nos vamos a conectar con las cosas, todo va a estar conectado, el mundo va a tener un gemelo digital donde no va a haber un espacio que esté sin conectividad. Vamos a tener esta cuestión que dice Standard & Poor's, que más del 47% de las cosas van a estar tokenizadas de aquí al 2030. Eso significa que van a tener un token y ese token va a permitir que yo pueda darle un valor personalizado, individualizado en la realidad a esa cosa, ¿no? Que sea un vaso, lo que sea, y a su vez la voy a poder desmaterializar para volverla a un NFT. Entonces, ya hablamos de un Internet de la conexión, donde
Se nos necesita conectados emocionalmente, tanto como equipo de trabajo y principalmente desde nosotros como seres humanos con nosotros mismos. La conexión, y eso se habló mucho en lo que ustedes estuvieron en Anapoima, esa cuestión, ¿no?, de entender bien la conciencia, de entender bien cómo nos tenemos que potenciar nosotros como seres humanos, ¿no? Y estamos llegando a un punto donde vemos un Internet de la virtualidad, donde ahí sí se van a bifurcar todas las realidades, donde vamos a desmaterializar absolutamente todo y donde, llegado a un punto de aquí al 2060, vamos a poder optar en qué realidad estar, con todo lo que eso implica, y en qué realidad también vender o en qué realidad establecerse empresarialmente. Es por eso que en esta primera parte yo les quiero dejar un minuto de trabajo para que ustedes tomen nota y hacerles estas preguntas para que ustedes las anoten. ¿Está hoy Team Foods aprovechando los avances tecnológicos y los nuevos modelos de comercio para transformarse y seguir evolucionando? Y si fuera así, apunten cuáles. Y la segunda, desde tu gestión en la compañía, ¿qué estás haciendo para estar en línea con los nuevos modelos y avances tecnológicos? Les doy un minuto para que puedan eventualmente hacer este ejercicio. Repitamos entonces mentalmente cuáles son las preguntas que tenemos que contestarnos y anotarlas sobre todo. ¿Estamos aprovechando los avances tecnológicos y los nuevos modelos de comercio para transformarnos y evolucionando? ¿Son cuáles? Y de la gestión en la compañía, ¿qué está haciendo cada uno de ustedes para estar en línea con los nuevos modelos y los avances tecnológicos? Son dos preguntas que tenemos que contestar antes de seguir. Nos quedan 15 segundos. 7, 6. Bien, espero que hayan anotado bien las dos preguntas con sus respuestas, porque la siguiente parte ya no toca tanto en temas de lo que tiene que ver con industrias 4.5 o 6.0, sino que tiene que ver con este concepto que lo mencioné simplemente como al pasar en el comienzo de la presentación, que es con lo que se refiere globalizarnos a través de la inteligencia. Porque si bien hoy estamos en una situación de preguntarnos si vamos a una desglobalización o globalización, que eso después lo vamos a tratar más adelante, es importante entender que hoy nos conectamos a través de la inteligencia, no nos conectamos a través del dispositivo en redes sociales como para pasarla bien. Si alguno lo hace de esa forma, cámbielo, porque si no va a estar en serios problemas, porque hoy lo que significa el conocimiento es algo que lo tenemos que empezar a entender, que hoy, por ejemplo, veía una conferencia a la mañana donde el presidente Nokia decía que el campo del conocimiento ya se está duplicando cada 12 horas. Yo siempre decía en los últimos 5 años, cada vez que daba una conferencia, que el conocimiento se duplicaba cada 73 días y que en el 2030 se iba a duplicar cada 12 horas. Hoy el presidente de Nokia acaba de anunciar que el conocimiento se está duplicando cada 12 horas y que evidentemente es para ponernos a pensar si es así o no, ¿no? Pero él decía que el año pasado el conocimiento se duplicaba al año y hoy con la explosión de lo que significa el Machine Learning es el cerebro de las inteligencias artificiales, está haciendo que los datos se dupliquen y dupliquen y dupliquen cada vez más rápido. Entonces, la curva de aceleración del conocimiento se nos está yendo de las manos, lo que hace que tengamos que replantearnos desde otro lugar o de otra perspectiva a dónde queda el conocimiento, hacia dónde tenemos que apuntar, ¿no? Porque si hoy el conocimiento se está duplicando cada vez más rápido y ya no es como yo decía en las anteriores presentaciones que tuve la posibilidad, porque claro, escucho que lo dice el presidente de Nokia y me pongo a pensar, ¿será así? Porque yo lo que tenía entendido en los foros que había participado y en todo lo que se había hablado es que el conocimiento se duplicaba cada 73 días. Estaba tranquilo de que no se duplicaba en horas, como hoy el presidente de Nokia lo acaba de anunciar en el foro que hizo de Finlandia de inteligencia artificial y de industria 6G, porque la industria 6G ya no va a ser un internet, va a ser una industria, por todo lo que comencé diciendo. Vamos a tener tatús inteligentes, polvo inteligente, lentillas que van a reemplazar lo que es el celular, implantes, la posibilidad de tener, digamos, nuestro cuerpo conectado ya no desde afuera con el Internet, sino desde adentro con el Internet. Y según él, todo este campo de datos y todo lo que se va a generar desde forma interna va a generar que podamos crear otro tipo de conocimiento. Esto es importante que lo analicen, que lo estudien, que lo investiguen, porque es fascinante en materia de lo que se viene, que es el metaverso. El metaverso como un mundo
y un ecosistema de negocio totalmente diferente, donde es un modelo de negocio para entenderlo desde un principio. En principio, ¿cómo se empieza a gestar un metaverso? El concepto de metaverso no les voy a hacer lo que todo speaker que habla de metaverso que cansa, que dice desde la novela de Snow Crash. No, yo lo voy a hacer más simple. Es un modelo de negocio y es algo que en principio dicen muchos especialistas, que tampoco hoy podríamos decir que hay especialistas porque simplemente todos estamos aprendiendo de qué es el metaverso, pero dicen que no va a reemplazar la realidad. Ahora, si tenemos al padre de la realidad aumentada digital y virtual, que es Jason Lanier, que dice que vamos a tener un shot de heroína al ponernos las gafas o al ponernos las lentillas, yo diría que sí puede ser que podamos reemplazar la realidad física, porque el nivel de dopamina va a ser mucho más que esos 365 likes que hoy ponemos en una red social que nos determina nuestra condición sexual, nuestra condición política, nuestra clase, tanto a nivel social y todo lo demás. Pero lo interesante de este ecosistema de metaversos, que para que sea posible el metaverso, en principio necesitaríamos 100.000 veces más poder computacional, que hoy no lo tenemos. Lo que sí podemos hacer es generar estrategias, por ejemplo, de NFTs, de realidad virtual, de realidad aumentada, sin necesidad de esperar que estemos en el metaverso, porque el metaverso hoy no existe, hoy podríamos hablar de que existen proto-metaversos. El metaverso como concepto que subyace, ¿no? Desde, bueno, justamente el anuncio de Mark Zuckerberg y de su empresa que para, digamos, tratar de limpiar sus falta de impuestos declarados y el problema de Cambridge Analytica, ha generado que la gente piense que el metaverso es de Facebook, pero nada que ver. En principio, el metaverso se va a alimentar por todo lo que va a ser la renderización de espacios en lo que se refiere a la realidad aumentada y la realidad virtual, que va a permitir que se extraigan mucho más datos que hoy lo que hacemos nosotros cuando ponemos un like y un dislike. Lo que le va a dar base justamente a esta cuestión de esta economía o este ecosistema va a ser el blockchain, que todo lo que uno haga no se va a borrar y eso va a implicar eventualmente que ya hablemos concretamente de un mundo donde vamos a tener que tener una identidad sintética, porque de aquí a los próximos 10 años cada uno de nosotros va a tener un gemelo digital que va a actuar en función de ser un avatar. Es decir, va a ser posible este mundo porque con las lentillas, después los implantes y después otras cosas que van a ser cada vez más minúsculas, vamos a desmaterializar el cuerpo y vamos a estar en mundos virtuales operando, trabajando, viajando, haciendo todo lo que hacemos en esta realidad. Bueno, visualícenlo también en este mundo sintético. Lo que le va a dar vida justamente a este mundo sintético también va a ser la descentralización de todo, que tiene que ver con la web 3.0, donde yo lo pongo en tela de juicio este mundo descentralizado, porque ya el metaverso de China es un metaverso donde no se permiten las criptomonedas y solamente te están obligando a que uses el yuan digital, con todo lo que eso implica. Y en el proyecto que está el euro digital y el dólar digital, si movemos todo lo que es el dólar digital, el euro digital, a los metaversos, vamos a tener una concentración de control sobre la cuestión financiera particular de cada uno, que va a ser muy preocupante. Lo ponemos entre comillas porque no sabemos si eso va a pasar o no. Esa era nos va a permitir generar una era de ya no ir a la macroindustria, sino ir a la microindustria, donde cada punto en la Tierra va a tener un valor y va a ser especialmente personalizado, individualizado y ejecutado a través de los sistemas que cada vez van a ser más rápidos y veloces en lo que es el nivel de procesamiento de información. Vamos a entrar de lo que era el metadato al metaverso, ¿no? Y eso va a ser posible a un montón de tecnologías que van a hacer que todas las empresas que empiecen desde hoy a tomar en cuenta la importancia en lo que es el Big Data, la analítica avanzada, el Machine Learning, la visión por computador, el procesamiento del lenguaje natural y la analítica de sentimientos, que va a ser mucho más invasivo el saber sobre el consumidor de lo que actualmente hoy podríamos como empresa saber. Por eso el sinfín de oportunidades va a ser imponente. La pregunta que viene a continuación, y les doy un minuto, es ¿cómo está impactando en tu trabajo y para el futuro las nuevas tecnologías con respecto al metaverso, ¿no? Y si obviamente está sucediendo en tu alrededor, si ves aliados, si ves mercados, consumidores, competencia, y esto relaciónenlo con ustedes. Les doy un minuto para que hagan ese trabajito. ¿Cómo está impactando justamente lo que acabamos de mencionar? El metaverso, el futuro de la tokenización de la economía, donde ya hablamos de la tokenomics como la economía que se viene. ¿Están los consumidores
los aliados, el mercado, están trabajando en algo parecido a lo que ustedes hacen. Identifiquemos nosotros a ver si hay competencia en lo que estamos haciendo en el mercado de la economía 3.0, que es la economía sintética, lo que se refiere a la quinta revolución industrial. Bien, es importante que hayan tomado nota porque lo que vamos a ver a continuación es sobre el ser humano y la tecnología, ¿no? Y donde este mundo que al principio era bipolar, que comenzó después, obviamente, de la Guerra Fría, ¿no? Que tuvo Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética en ese entonces, ya pasamos a la tecnopolaridad, donde ya no son digamos, las grandes potencias económicas que se debatían, ¿no? Ahora podríamos decir China y Estados Unidos, o de vuelta Rusia y Estados Unidos, sino las grandes corporaciones tecnológicas que a través de esta extracción de datos y de lo que se podría decir el Internet del comportamiento, donde a través del Internet del comportamiento se pueden extraer los datos de las personas y hacer comercio. Esa evolución tecnológica, que hoy cuando hablamos de economía o hablamos de ser humano tenemos que sí o sí seguir mencionando a la tecnología, es porque la primera revolución industrial se podría decir que fue un músculo artificial que empezó a generar una economía donde la fuerza de las máquinas empezaron a reemplazar al ser humano, en la fuerza. En la segunda, la revolución industrial fue un poco más a fondo, ya no tanto en el músculo, sino en el metabolismo. Ahí es donde empieza uno a ver cómo la energía, como todo el tema del reemplazo, y a donde se podría mencionar esta cuestión, ¿no? De que empieza a hablarse, ¿no? De la obsolescencia programada, donde las cosas tienen que tener un tiempo definido para potenciar el capitalismo. Y ha ayudado justamente con la robótica y con la tecnología. Y en la tercera, nace finalmente la inteligencia artificial como concepto. Estamos hablando que se podría decir que la inteligencia artificial data desde los 50, pero desde el 2010 y puntualmente desde el 2012 con la aparición del Machine Learning como el actor que está generando que hoy el conocimiento se duplique cada vez más rápido y nos tenga, digamos, con esa obligación de tener que reinventarnos. ¿Por qué? Porque se habla ya de esta cuarta revolución industrial donde la conectividad y la fabricación artificial empiezan a tomar un rol importante. Y esto empieza desde el 2006, la cuarta revolución industrial. Y en la quinta ya comenzamos a hablar de el business to avatar, ¿no? Porque empezamos a ver de la vida artificial, donde ya las marcas tienen que tener un avatar que no sea humano, que los represente en los entornos digitales, que no son digitales, sino que son sintéticos. Por eso, ¿estamos viviendo una desglobalización, una reglobalización, o qué estamos viviendo? Si me preguntan a mí, yo les podría decir que estamos viviendo dos cosas que son bien claras. Primero, una reglobalización, porque lo que es Ucrania es como el nuevo muro de Berlín, con la cuestión de que tenemos a la OTAN, ¿sí? A Estados Unidos, y tenemos a China, India y a Rusia como los grandes actores que van a crear no solamente una economía nueva entre ellos, sino que van a generar un mundo muy complejo. Pero después empezamos a ver que la conectografía también empieza a marcar otro territorio donde nos obliga a empezar a estudiar un poquito más acerca de la ciberseguridad en nuestra empresa, la ciberseguridad de nuestros datos personales y principalmente la cuestión de los derechos del cerebro, porque vamos a estar hiperconectados a través del internet satelital y eso va a permitir que a través de una luz, eso se lo denomina optogenia, se pueda modificar a distancia pensamientos o crear actitudes en una persona y manipularla desde su cerebro a través de las radiofrecuencias. Eso está pasando hoy en China, pueden investigar más a fondo sobre el tema de lo que es la necesidad de regular los derechos y la privacidad mental. Y dentro del comercio, dentro de todos esos desafíos que tenemos, vemos a que la mente factura empieza a ser más importante que la manufactura, que el científico del conocimiento es más importante que el trabajador del conocimiento, porque estamos ya en un mundo ni VUCA, ni siquiera Bani, sino que es un mundo gaseoso, ni siquiera es líquido, como decía Bauman, porque hoy podemos estar aquí, mañana allá, y dentro de 10 días podemos estar en no sabemos dónde. En una economía donde lo más importante es el ser y no el tener, porque no importa cuánto tenga, sino cómo me sienta y cómo represente cada día desde lo interior. Es ahí donde vemos que la evolución del comercio tiene mucho que ver a que estamos camino a una era donde las compras físicas
van a ser a través de la era de las sensaciones y la venta de ilusiones, que van a ser más grandes que cualquier cosa. Lo importante es cómo la empresa me va a hacer sentir a mí, qué sensaciones o qué cuestiones emocionales voy a vender, ya no tanto el producto físico como lo más importante, sino lo que representa en términos de emociones y lo que representa en términos de todos estos cuestionamientos que hoy vemos, ¿no? de la comunidad gay, del feminismo, del cambio climático. ¿Cuán estoy involucrado en esos temas? ¿Qué sensaciones estoy generando cuando vendo mi producto? No tanto el sabor del producto, como antes podía pasar. Hoy el sabor puede ser que sea importante, pero cómo me sienta al probarlo es más importante que el producto per se. Es un comercio en la actualidad donde es híbrido, porque estamos trabajando cada vez más con la inteligencia artificial, que es la que tiene los datos, pero tenemos que entender que nosotros tenemos que seguir haciendo las preguntas para que la inteligencia artificial nos responda. Es de experiencia, es rápido, es eficiente, es muy cambiante y volátil, y como ustedes lo vieron en Anapoima, la innovación está dentro, no está fuera de la empresa. Por eso ustedes son los agentes de cambio y ustedes son los que tienen que entender cuáles son los cambios que la empresa tiene que tomar, pero principalmente, en principio, trabajando con uno mismo y después trabajando en equipo, porque ustedes como equipo son una célula y esa célula se potencia en base a que todos ustedes trabajan de forma conjunta y le ponen pasión a lo que hacen. Sin pasión es muy difícil que entiendan este comercio que se tiene que pensar a través del comercio interciudad, de las ciudades como centros de innovación, que las ideas valen más que lo físico, que la conectografía es lo que hace a este nuevo mundo, no la geografía, y que el consumidor está en el centro. Esta es otra de las cosas que seguramente ustedes habrán visto en el transcurso de estas presentaciones. Ante el avance de la inteligencia artificial debemos conectarnos más que nada con lo que nos hace ser seres humanos, que se podría decir que está en nuestro corazón. Pero antes de seguir, antes de lo último, me gustaría preguntarles cómo ustedes se están preparando para el futuro del consumo y hacia dónde creen ustedes que va el futuro del consumo y de los productos de Team Foods. Y la última, ¿cómo estás escuchando las necesidades presentes y futuras de los consumidores? Tienen 2 minutos para que eventualmente puedan responderse estas preguntas antes de continuar. Recuerden las preguntas. ¿Cómo te preparas para el futuro del consumo? ¿Hacia dónde crees que va el futuro del consumo de los productos de Team Foods? ¿Cómo estás escuchando las necesidades presentes y futuras de los consumidores? Intenten sobre todo conectarse con su emoción, no tanto con lo que les dice la cabeza. Sientan las necesidades alrededor. No lo percibimos del inconsciente a través de nuestro cerebro. Lo importante es que empecemos a interpretar la realidad desde la intuición, no de lo que diga nuestro cerebro, nuestra programación mental. Bien. La última parte tiene que ver concretamente con esta cuestión que hace hacia dónde vamos nosotros como seres humanos en virtud de todos estos cambios, ¿no? Porque nuestro concepto de realidad, como les decía, se va a ver afectado y en principio nuestro primer cerebro fue el reptiliano, luego tuvimos el límbico, después el neurocórtex y ahora nos están hablando del exocórtex, que en principio va a ser lo que estamos viendo con la empresa de Elon Musk, Neuralink, con lo que vemos en China con Neuramatrix,
con lo que promueve Google, que dice que vamos a tener un dispositivo en nuestra oreja que se va a comunicar wireless con nuestro cerebro para que nos dé la información en tiempo real de las preguntas que nosotros hoy le hacemos al celular, directamente pasemos a preguntarle a Google de forma directa y logrando así que Google se convierta en la cuarta parte de nuestro cerebro. Con todo lo que eso implica, la era de la automatización, es importante que usemos la inteligencia del corazón como el gran motor, porque ahí tenemos más de 42.000 neuronas que se conectan justamente no desde el ámbito del conocimiento, sino a través del ámbito de la percepción. Es importante cultivar el silencio, contactarnos con la naturaleza, vivir periodos de soledad, meditar, contemplar, cuidarnos del entorno, trabajar en equipo, vivir con sencillez, ponernos la mano en el corazón cuando nos tengamos que preguntar las cosas que nos están pasando ante los desafíos, que son muchísimos los que vienen, y sobre todo humanizarnos. Tener en cuenta que la inteligencia emocional, la resiliencia, la inteligencia espiritual, que no tiene que ver con la religión, sino con la unidad, la solidaridad, la compasión, vuelvo a repetir el trabajo en equipo, que es algo muy importante, la paz interior, el aprendizaje constante, y tener en cuenta que el mundo como lo estamos viviendo se está llevando a un punto de donde bien dijimos que la información es un todo, y que hoy estamos ante la crisis de qué hacer con tanta información, y es por eso que el futuro de la información como un campo que se tiene que mapear y estructurar y personalizar, ya no va a estar afuera, sino que va a estar adentro de nuestro cuerpo. Por eso se habla de que hoy somos energía e información y el cuerpo está compuesto por 50 trillones de células. Cada célula tiene un potencial eléctrico que se puede medir y esa medición es de 0,7 volts de energía, es decir, que nuestro cuerpo tiene un potencial eléctrico de 3,5 volts de energía que se puede medir a través de nuestro aura, es este campo electromagnético que mide 90 centímetros a nuestro alrededor y que aprendemos en base a las neuronas espejo y que somos resultados de un sentimiento, una emoción más un pensamiento y eso crea nuestra realidad. Eso es importante porque el futuro que se viene es un futuro donde la tecnología va a estar adentro de nosotros, donde ya se ha descubierto que el ADN es millones de veces más eficiente que cualquier disco duro de computadora y en un solo gramo de ADN puede caber más de 215 petabytes, que es decir, 215 millones de gigabytes, ¿no? O sea, todo el big data de la humanidad en información podría ser almacenado solamente en 1 kilo de ADN. Es por eso que el soñar va a ser nuestra materia prima, el cómo nos preparemos va a ser lo importante. Y si ustedes me preguntan cómo me estoy preparando yo, bueno, yo me estoy preparando en principio desde hace más de 10 años con la hibridación con la tecnología. Empiezo cada vez más a usar la inteligencia del corazón, que como dice Get Braden hace simplemente la meditación del corazón, poniéndose una mano en el corazón, respirando y poniendo la conciencia que está en nuestra cabeza en el corazón. Estoy aprendiendo a ser resiliente, porque este mundo gaseoso me obliga a ser resiliente. Estoy aprendiendo, como decía Alvin Toffler, a aprender y desaprender al mismo tiempo. Al ser un científico del conocimiento, significa que ir a fondo de lo que estoy leyendo y que no me radicalice el pensamiento de la red social, que es lo que hace con la mayoría de nosotros cuando nosotros no analizamos lo que leemos. Leer más que mirar televisión, yo no veo ninguna serie de Netflix y ni me interesa porque con todo lo que está pasando, más el desafío que estamos teniendo, hoy el entretenimiento podría ser muy escueto porque tenemos que reinventarnos y a un tiempo que no nos da el tiempo físico para reinventarnos. Estoy en contacto con la naturaleza, por eso salgo a correr como mínimo 3 veces por semana por un parque, porque lo necesito, porque necesito entender sobre todo que soy una conexión mente, cuerpo y espíritu, y el no ver la realidad, ¿no? Desde la programación mental que tengo. Así es como me preparo y así es como se podría decir que les hago la pregunta antes de terminar, ¿cómo se están preparando a partir de hoy? ¿No? O sea, y cómo se van a preparar. Les pido que escriban 2 oraciones que ustedes van a implementar en el área que ustedes estén para ser protagonistas, no solamente del cambio en el presente, sino del cambio en el futuro. Tienen 1 minuto. Entonces, la pregunta, recuerden que es, ¿cómo te estás preparando a partir de hoy para ese futuro? Y escriban 2 acciones que van a implementar en el área donde ustedes sean los protagonistas de este cambio. En el hoy
Vamos terminando. Bien. Y finalmente, ¿recuerdan cómo habíamos empezado la presentación donde los árabes me habían enseñado que el futuro se hace haciendo y no diciendo? Bueno, me vieron con el árabe hablando y hoy me están viendo firmando un acuerdo y convirtiéndome en representante no solamente de 2020 Group, sino de la empresa de gobierno 7 Minutes Government Services, que es una institución de gobierno de Emiratos Árabes. Es algo que me ha costado 7 años, pero que en esos 7 años yo implementé muchas de las cosas que les he dicho el día de hoy para estar donde estoy, y que la invitación es que ustedes también sean protagonistas de este futuro y entre todos ustedes cambien no solamente el futuro de Colombia, sino el futuro del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Sé que hubo momentos de reflexión y de preguntas donde todos estuvieron conectados. Me gustaría saber si alguien quiere compartirnos algunas de las reflexiones que tuvieron en cada una de estas preguntas. Paula, tienes la mano alzada, adelante. Sí, Luisfer, la verdad, pues muchísimas gracias por esta charla. Cuando ibas hablando, yo fui como retomando conversaciones que hemos ido dejando nosotros como en el tintero mientras sacamos adelante otros proyectos, y de hecho saqué unas tarrinas que yo tenía guardadas que nos mandó el proveedor nuestro, en donde empezamos a ver todo eso de lo que tú nos hablas. Entonces acá, por ejemplo, nos están dando un código para escanear una promoción. Aquí, por ejemplo, nos estaban mandando un tema de realidad virtual aumentada. Entonces, como que mi reflexión fue, creo que tenemos los aliados, creo que esto ya está inventado. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo le iba mandando a Fabi, el gerente de empaques, como que tenemos que hacer, porque es que la tecnología ya está, ya la tenemos, está en nuestro proveedor, pues como que hay que hacer para empezar a lanzarnos al agua con algo de esto, ¿no? Entonces, pues como que te agradezco por esta conversación, porque sí le despierta a uno conversaciones que quizás no han sido relevantes, pero que hoy vemos pues que pueden ser un diferencial bien importante para nosotros. Entonces, eso era como el aporte que yo quería darte. Mil gracias. No, gracias a ti. Y para complementar a lo que tú dices, lo importante de cualquier empresa, no solamente la de ustedes, es que hoy hay que posicionarse con la mentalidad que vamos hacia una economía 3.0. Olvidémonos del concepto de industria 4.0, 5.0. Es economía 3.0 principalmente porque ya tenemos que basarnos en la evolución del Internet, porque el Internet va a ser más importante que la economía física en el 2045 según el Foro Económico Mundial. Es decir, todo lo que se venda en el mundo sintético o a través de Internet, en esta cuestión de que no solamente vamos a tener esta realidad extendida, sino que vamos a tener la posibilidad de tener dos software en principio, un software para lo que va a ser la virtualidad y otro software para lo que va a ser la realidad aumentada. Cuando hablamos de metaverso es cuando nuestra empresa esté en el metaverso, pero mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo tener una estrategia, como bien lo que tú decías, de realidad aumentada, realidad virtual, que eso pueda lograr que mi empresa pueda decir que está en el metaverso. Porque si está teniendo una estrategia en relación a todas las tecnologías que convergen con el concepto metaverso, puedo decir que mi empresa está en la economía 3.0, que para resumir, la economía 3.0 tiene que ver en parte con esto que vimos de la web 3.0, pero que tiene que ver principalmente por la evolución de la economía física, digital y que ahora va a ser sintética. Es decir, las puertas están dadas y las condiciones están más que hechas después de las preparaciones que ustedes han tenido con los speakers profesionales que han tenido la posibilidad de estar con ustedes, a tener esa estrategia que los posicione como líderes en Colombia y a nivel regional para todo lo que va a significar la era sintética. Así es. Muchas gracias. Gracias. Luis, estás en mute. Gracias, Paula. Gracias, Cristian. Juan Andrés tiene la mano levantada también. Gracias, pues muchas gracias por la presentación. Perdón que estoy un poco afónico de ir al estadio. Solo quería compartir que no se nos olvide, digamos, desde el área digital que lidero yo, hay una cantidad de temas acá que son agenda nuestra de todos los días y como siempre lo hemos dicho, la invitación está
en que todos sepamos y entendamos todos estos conceptos que vimos hoy en la presentación, que fueron muy interesantes, y sobre todo que le dediquemos el tiempo a entender qué de esto podemos ponerlo a andar ya, como lo dice Paula. Creo que hemos sensibilizado varias áreas, les hemos compartido cosas. Creo que hace falta que le dediquemos más tiempo a recapitular algunos de estos conceptos, pero creo que lo más importante es que le busquemos qué es viable ya, qué no lo vemos viable o qué lo podemos dejar para más adelante. Y creo que ahí está la importancia de todo esto que vimos hoy. Muchas gracias. Gracias, Juan Andrés. Adelante, Cristian. Sí, para complementar lo que dice Andrés, creo que lo que deja la presentación es ver concretamente por dónde puedo arrancar. O sea, que tengo que arrancar, no me quepa la menor duda que tengo que arrancar. El tema es qué, digamos, estoy haciendo en términos de tecnología que me posiciona como una empresa líder. Porque hoy, si no incorporo tecnología en el ámbito de la venta, principalmente cuando hablamos de economía 3.0, hablamos de los humanos digitales, que vendría a ser como ese paso que toda empresa tiene que dar, con ese concepto que hoy lo mencioné, pero que no lo expliqué, que es el Business to Avatar, que significa que ya hoy la promoción de una empresa o la atención al cliente tiene que ser 24/7 y a través de chatbots inteligentes y a través de una imagen, ¿no? Como lo podemos ver de una influencer en Instagram, ¿no? Que está vendiendo marcas y que conecta a las generaciones más jóvenes, que son las más difíciles de generar ese engagement hoy en día, ¿no? O sea, las generaciones que se podría decir, generaciones de más de 40, 50 años, no son tan difíciles de generar el engagement, pero para todos los menores de 25 años es un gran desafío cómo se genera ese engagement, y ahí la tecnología puede aportar mucho, y principalmente todo lo que tiene que ver con la gamificación, el jugar vendiendo, ¿no? El ejemplo del evento donde Pepsi organizó ahora en Ecuador, donde era el que organizó el evento de Metaverso. Ellos no vendían Pepsi, te hacían hacer una hamburguesa en el Metaverso, y si hacías 3 hamburguesas en un minuto, te llevabas la camiseta de Pepsi, te sacabas la foto y ponías tu Instagram y lo etiquetabas a Pepsi, ¿no? Entonces, Pepsi estaba haciendo de alguna manera una promoción de la economía 3.0, no a través de Pepsi, sino a través de la gamificación. Lo mismo el banco de Pichincha, te hacía jugar un partido de FIFA, ¿no? Donde te sentías que Pichincha lo estaba organizando, y la importancia de que un banco como Pichincha esté pensando en que tu equipo esté digamos, en el FIFA, ¿no? O sea, un montón de cosas que están relacionadas a la gamificación hoy en día. O sea, que la economía que se viene se tiene que pensar como una economía donde la materia prima va a ser el juego. Porque todo esto que tiene que ver con comprar productos que no existen en el ámbito real, pero que sí existen en el ámbito digital o sintético, me obligan justamente a esa cuestión de pensar en una estrategia que sea pensada a través de la gamificación. Y es ahí donde hoy han visto algunas características, y bueno, lo importante es que vean por dónde arrancar. Así es. Algo que dijo Juan Andrés, y Juan Andrés también, gracias, y yo me uno aquí como parte del equipo, porque finalmente tú estás poniendo tu área de influencia al servicio de la organización. Y quiero atar con algo que tuvimos con la presentación de Noelia hace una semana, cuando hablábamos de toma de decisiones, donde hay dos cosas muy importantes. Uno, foco, tener claro hacia dónde se quiere llegar y ese impacto en las decisiones y en el foco que yo tengo, cómo impacta en los próximos 10 días, en los próximos 10 meses, inclusive en los próximos 10 años. O sea, lo que yo haga hoy y cómo centralice mi foco hoy va a impactar en 10 meses, va a impactar en 10 días, en 10 meses y en 10 años, pero las acciones de hoy. Entonces, esto es muy importante, y más con todos estos temas de tecnología y de futuro, donde cada día nos estamos enfrentando a cosas nuevas. Así es. De los cambios que más ustedes han visto que se vienen, ¿cuál fue el que más le impactó? Si pueden mencionar uno de todo lo que vieron en la presentación, algo que les haya impactado y que quieran que les explique un poco más. Adelante, Verónica. Oye, a mí me impactó mucho eso que dices de que haya que ponerle un tema de confidencialidad al cerebro y que le puedan robar a uno los pensamientos. Y eso me sorprende, pues porque más allá de todo eso que me parece súper interesante, ¿no? Como uno entender cómo puede resolver tensiones en el consumidor en el metaverso, que seguramente pues es, mejor dicho, una cosa muy diferente.
me sorprende también a nivel humano y desde el punto de vista psicológico las implicaciones que tiene todo esto desde el tema ético, etcétera, pues porque, mejor dicho, el simple hecho de que el cerebro no sea privado ya me parece una cosa muy miedosa. Sí, y bueno, y para, digamos, ir aceptándolo esto, porque no es que hay una solución para el tema, porque si bien Rafael Yuste, este científico español en Chile, hace 2 años empezó a hablar, de hecho Naciones Unidas también se sumó a que se genere una primera declaración a nivel mundial de los derechos del cerebro. Pero lo único cierto es que ya Google, por ejemplo, está planificando de que mientras nosotros dormamos, se nos pueda vender publicidad mientras podemos dormir, ¿no? O sea, como que la privacidad mental va a ser algo que vamos a tener que pensar si hoy en China, porque siempre lo interesante de ver China es qué es lo que va a pasar en el mundo en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, China ya nos está mostrando que a través del crédito social se puede, digamos, medir si una persona puede ir a una universidad, puede viajar, está bien considerada, si está tomando alcohol o cuántas relaciones tiene y con quién tiene. Todo eso, de cierta forma, es por eso que hablamos de la era de la macroeconomía a la microeconomía, ¿no? En términos de lo que es una empresa, las oportunidades son vastas, ¿no? Hay mucha oportunidad a nivel comercial porque ya no solamente le vamos a vender a las personas a través de las sensaciones o a través de los datos, sino que le vamos a vender a través de la posibilidad de poder leerle sus emociones y poder saber lo que puede pensar una persona o sentir una persona antes de que piense. Y eso por lo que va a lograr la inteligencia artificial con lectura de emociones. En materia de lo que es garantías o derechos individuales, tengamos en cuenta que el Internet nace en DARPA, en el Servicio Secreto de los Estados Unidos, como un arma militar, ¿no? Que hoy, cuando hablamos de redes sociales, las redes sociales simplemente es un perfil, un prontuario de cada uno de nosotros. Ahora, no se nos dijo que eso iba a ser así, simplemente se nos dijo que podíamos interactuar, jugar, pero hoy, literalmente, nuestras redes sociales son nuestra representación o nuestro perfil ante las empresas, ante los gobiernos, y hay que tener mucho cuidado con lo que se publica, porque todo lo que está ahí es como que es una imagen personal de cada uno. En lo que viene, que es esta economía sintética o economía 3.0, todo lo que nosotros hagamos, por eso es muy importante entender este concepto, no solamente para vender, sino para uno mismo, no se va a borrar. Ya va a quedar en la blockchain, y la blockchain va a hacer que nosotros, todos los que estemos dentro de ese mundo, tengamos un hash, que es un código de identificación. Ese código de identificación, estemos en el metaverso de Meta o en el Microsoft o donde sea, lo vamos a tener como el número de DNI. Y eso va a lograr de que para los algoritmos o para las empresas que están viendo quién es Verónica o quién es Paula o quién es Melissa, bueno, sepan quiénes son, porque tengan la posibilidad de saber la información de lo que tenían en sus redes sociales, más la información en tiempo real de hacia dónde vaya, por ejemplo, el ojo al momento de observar algo, ¿no? Esa lectura de la pupila que va a permitir leer el pensamiento inclusive antes de que se presente el pensamiento en el cerebro humano. Entonces, ahí es donde entra mucho lo jurídico y mucho la ética, pero como les dije, el Internet nace justamente como un arma militar y toda tecnología, detrás de toda tecnología siempre hay una ingeniería social. Es decir, que cuando hablamos de este mundo que se viene, es muy bueno para pensar en términos de ventas, pero muy complicado para pensar en términos de privacidad o de garantías individuales. Y donde nadie está hablando de eso, ¿no? Y simplemente si alguien lo menciona, no ponen ninguna solución. Y aunque la pongan, no va a ser posible. Vamos a estar rodeados por un montón de sensores, porque las antenas 5G no solamente son altas, son de alta, media y baja frecuencia, que le dan posibilidad al Internet de las cosas. Pero en esa lectura de intercambio de informaciones también está la posibilidad de que se puedan leer las frecuencias cerebrales, porque todo lo que es el 5G no es una energía que puede causar cáncer, como dicen algunos, pero es algo similar a lo que se usó en la Segunda Guerra Mundial como un arma donde se podía destruir el cerebro a distancia de las personas. No solamente se puede destruir, sino que se puede, como lo dice Rafael Yuste, decodificar, modificar y borrar conductas. Hoy, digamos, las fuerzas militares de los Estados Unidos, cuando vuelve algún soldado de guerra, lo que hacen es, a través de la optogenia, le modifican lo que le causó trauma en la guerra, entonces ese soldado ya no queda como antes, o loco, o con trastorno para dormir, o con ansiedad, simplemente le borran lo que le causó porque le mapean todo el cerebro y ven dónde está lo que le causa un trauma.
y automáticamente con una luz le eliminan ese pensamiento y le ponen, por ejemplo, que está caminando como Homero en el paraíso con las cervezas y la televisión. O sea que lo que viene es bueno, pero también para empezar a analizarlo desde cómo lo voy a abordar desde la parte personal. Gracias, Cristian. Carolina, ¿también tenías la mano levantada? ¿Yanchi? Sí, estaba pensando de todos los temas que tú nos hablabas y la cercanía del metaverso a los consumidores hoy y en el futuro, en el mundo de la alimentación, que es nuestro negocio, cómo prepararnos para poder entrar en esa dinámica, en algo que hoy está tan lejos de esa dinámica. Es decir, las marcas de consumo masivo, los alimentos de consumo diario no están muy metidos ahí todavía y creo que todavía no hemos entendido cómo entrar. ¿Qué nos Bien. aconsejas para poder prepararnos un poco y entender cómo entrar bien en el metaverso, pues, y convertir eso en una diferenciación para nuestras marcas? Bien, bueno, en principio hay que entender una cosa. Hoy el metaverso todavía es, como bien tú decías, algo que no está creado. Es algo que lo están creando. Es como decir, estamos en los inicios de lo que fue el Internet de las redes sociales, ¿no? Donde sabíamos que iba a venir, pero no sabíamos cómo entrar o qué hacer para tener una red social. Es exactamente lo mismo. Estamos a 8 años de ventaja para armarnos en una preparación. Y como lo mencionaba anteriormente, ya más del 70% de las multinacionales a nivel global van a tener una estrategia de metaverso en el 2024, o sea, en los próximos 2 años. Ahora la pregunta es cómo entrar a tener una estrategia y por qué es tan importante el Chief Officer de Metaverse, ¿no? Que es como el jefe del metaverso dentro de la empresa, que es un cargo que va a haber que crear en todas las empresas, que va a ser una empresa justamente que va a pensar cómo, en este caso, la empresa de ustedes va a tener que tener su estrategia en el metaverso y las variables, porque va a tener que ser un científico del conocimiento, porque hoy no solamente el conocimiento está siendo líquido, sino que el consumo y las tendencias van cambiando no por días, sino por segundos. Entonces hay que tener en cuenta que tiene que haber alguien que se encargue justamente de la evolución de las tendencias, de cómo va moldeando el consumidor con este concepto de metaverso, si se está acercando, a qué tecnologías, porque el metaverso no es solamente el ámbito de lo que es la inmersión de un ser humano en un entorno digital, ¿no? O no es esto que muchos dicen que solamente es la evolución de Internet. No, el metaverso es un conjunto de tecnologías que hacen que justamente yo pueda eventualmente pensar, en principio, qué tecnología voy a usar para poder decir que mi empresa está en el metaverso. Para poder decir que mi empresa está en el metaverso, primero tendría que decir, en términos, ¿no?, de alguien que puede saber un poco más que la media, ¿no? Es que el metaverso exista, pero el metaverso hoy no existe, pero se ha generado como un cierto blef de que mi empresa, si tiene una oficina digamos, en un espacio virtual, ya está en el metaverso. Y eso en realidad no es así. O sea, o se dice que porque mi empresa está teniendo un stand donde hace realidad virtual, ya está en el metaverso. Lo bueno de todo esto que estoy diciendo es que yo puedo venderle al consumidor y a la sociedad que mi empresa, con hacer alguna de estas cosas, como por ejemplo, utilizar una estrategia de NFTs, utilizar una estrategia de realidad virtual o de realidad aumentada, utilizar una estrategia, por ejemplo, de tener un espacio donde ustedes se puedan comunicar a través de una plataforma que es gratuita, que se llama Spatial, por ejemplo, ¿no? Donde ustedes pueden decir, las reuniones las estamos teniendo en el metaverso y nuestra empresa está en el metaverso. ¿Lo puedo vender? Sí, lo puedo vender. En realidad no estoy en el metaverso como tal. Recién ahora, en el último foro de metaversos, se empezó a lograr que ya más de 1.300 metaversos puedan generar lo que se denomina la interoperabilidad, que significa que todo lo que se haga en un metaverso va a permitir que pueda transponerse con otros metaversos y que yo no tenga que modificar ni mi avatar, ni mis NFTs, ni mis criptomonedas. O sea que pueda moverme libremente con esos 1.300 metaversos y que esté de forma sincronizada, ¿no? Entonces, la mejor forma de empezar es, en principio, ver lo que está haciendo mi competencia en materia de lo que sería este concepto de metaverso. Si eventualmente mi competencia no está haciendo nada, yo puedo tomar la delantera con cosas bien simples, ¿no? No hablando de generar un gemelo digital de la empresa, porque eso implicaría un gasto medianamente importante y también capacitación y todo lo demás. Pero sí lograr a través de implementaciones que son rápidas, sencillas y que no son tan costosas. Estamos hablando de menos de 4 ceros.
¿no? Donde pueda decir que mi empresa está entrando en el metaverso, porque eso es lo importante. Hoy el consumidor, que es mucho de lo que se está hablando en los foros donde estoy participando, donde se habla del metaverso, están hablando de, quiero entrar al metaverso porque la gente me está pidiendo, ¿no? de qué estoy haciendo en el metaverso y todavía no tengo una estrategia. Entonces, es fácil empezar con cosas bien simples. Y como bien dijimos, dentro de lo que es el metaverso tenemos todo lo que tiene que ver con el uso de las gafas, que podría ser que es lo que se puede denominar lo primero que se puede hacer en el metaverso, ponerse una gafa y entrar a una realidad aumentada, a una realidad virtual. Vamos a lo que es, por ejemplo, y para poner ejemplos concretos de lo que se está haciendo con la realidad aumentada, bueno, en el warehouse de Nike en Nueva York, tienen un espacio donde la persona que quiere comprar zapatillas se puede poner, digamos, la gafa y empieza a ver en realidad aumentada digamos, lo que tiene ahí Nike, ¿no? Entonces, ¿Nike podría decir que está en el metaverso por estar haciendo esto? Sí, lo podría decir. Por ejemplo, 2 restaurantes en Francia lo que han hecho es generar este concepto que es interesante porque tengamos en cuenta que va a haber que priorizar mucho el humano y que no tenemos que meternos en el metaverso. El metaverso se tiene que adaptar a nuestra realidad. Es por eso que ya lo están entendiendo algunos en Francia y hay 2 restaurantes completamente que lo han entendido de esa forma, donde han generado su espacio, ¿no?, de comida como que fuera el metaverso. O sea, en vez de ellos meterse en el metaverso, han logrado de que se genere un espacio físico donde la gente no se pone las gafas, no tiene que necesitar ninguna tecnología, pero que se siente que está en un espacio que es el metaverso, ¿no? Y eso también es vender metaverso, ya que hay diferentes opciones, pero es importante entender qué está haciendo la competencia, no solamente a nivel regional, sino también a nivel mundial, para ver cuáles serían las estrategias más asertivas. Después la última parte, que no es menor, que tiene que ver, bueno, y para entrar a este tema de metaverso, porque crearse un metaverso propio es muy costoso, pero sí puedo pensar de comprarme, porque cuando entramos al metaverso tenemos que pensar en términos de kilómetros cuadrados. ¿Cuántos kilómetros cuadrados vamos a comprar? ¿O cuántos metros cuadrados vamos a comprar? ¿No? Entonces, se puede comprar una pequeña sala en Roblox o en Sandbox o en cualquiera de estos, o de Decentraland, que es el más importante o que es el más caro, y teniendo ese espacio puedo decir que ya estoy también en el metaverso, ¿sí? O sea que, para resumirlo, lo diría de 3 maneras. La primera, entender lo que está haciendo, digamos, la competencia a nivel internacional y a nivel local. La segunda, meterme de lleno en una de estas tecnologías que hacen al metaverso, que es lo que estuvimos hablando, NFT, gemelos digitales, realidad virtual, realidad aumentada, todo lo que tiene que ver inclusive con asociarse a alguna empresa que esté en el tema de criptomonedas, para aceptar que mi producto pueda ser vendido a través de criptomonedas, si eso es posible. Meterme también en la idea de tener lo que significa la representación de humanos digitales, que son avatars o que son, digamos, synthetic humans, que tienen la imagen de un humano, pero que concretamente es un ser artificial. Y eso lo pueden utilizar para, por ejemplo, que las llamadas de los clientes que llaman a la empresa, o sea el avatar que les contesta a través de la cámara, ¿no? Y ya no es solamente la voz robótica, sino que es una voz que ya no es robótica, sino que es de un humano, y lo puedo ver, o sea, puedo humanizar a la inteligencia artificial y puedo decir que también estoy teniendo mi estrategia en el metaverso. O sea que con esto que acabo de decir, hay sin fin de diferentes opciones que puedo decir que con esto estoy entrando al metaverso, pero entender que el metaverso es un camino largo de aquí a los próximos 8 años para decir que existe el metaverso. Hoy todo lo que significa metaverso son proto-metaversos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de metaverso tenemos que decir que tenemos la sensación de estar ahí adentro. Y hoy lo más cercano que tenemos es lo que se denomina realidad áptica, que son guantes o un traje donde yo puedo sentir en cierta forma algo de la inmersión. Pero la inmersión va a ser cuando yo pueda estar dentro del Internet. Ahí es donde voy a poder decir que mi empresa y yo estoy en el metaverso. Antes es todo marketing, que lo puedo saber vender bien y puedo generar ganancias si sé posicionarme antes que la competencia. Gracias, Cristian. Juan Carlos, ¿tienes la mano levantada? Sí, primero muchas gracias, Cristian, por esta charla. La verdad, nos ilustra bastante y por lo menos a mí me deja paranoico. Ya había estado en unas 4 o 5 charlas del metaverso, pero esta tuya especialmente me dejó más paranoico todavía. Un par de reflexiones como para todo el grupo, y es, tú nos estás planteando ya una realidad
más avanzada y nosotros estamos, yo diría que apenas construyendo esa realidad del e-commerce, de ser una organización orientada a la data, que está atrás. Entonces, el cambio tenemos que hacerlo rápido. El cambio tenemos que hacerlo rápido porque el tema viene bastante desafiante. Lo planteas en tiempo, en fin. Me gustó mucho esa pregunta que hiciste de cuántos de los que estamos aquí o cuántos de los que conforman el grupo estratégico tienen algún título en tecnología. ¿Qué tanto nos gusta a nosotros la tecnología? Una reflexión que creo que debemos hacernos y que se debe hacer cada uno de los líderes de equipo, porque es indispensable para lo que se nos viene, que nos guste la tecnología. O sea, si no nos gusta la tecnología, si no estamos actualizándonos, aprendiendo, pues va a ser bastante desafiante ese cambio. Y pues lo último que me pareció muy interesante, como terminar con esa ambigüedad de la importancia que le das al ser. Es un tema bien ambiguo. O sea, por una parte, robots casi que vamos a poder vivir en estado vegetativo y vivir en un metaverso o en otro, pero por otro lado una conexión muy grande hacia el ser, hacia la naturaleza, hacia cosas muy básicas. Entonces, bastante interesante realmente la charla. Muchísimas gracias, Cristian, y bueno, creo que tenemos que ponernos paranoicos con este tema. Así es. Sí, y para complementar un poco lo que tú dices, en verdad acabas de dar digamos, una premisa bastante importante para cada uno de los que está hoy presente, que hoy es no solamente necesario que te interese la tecnología, sino empezar a hacer capacitaciones de tecnología, porque en el dato que se pasó en uno de los slides, estamos hablando de Industria 4.0 hace más de 5 o 6 años, ahora estamos hablando de Economía 3.0, de Metaverso, pero con un porcentaje tan reducido de expertos, 0,15% de la población con un título en tecnología, teniendo en cuenta que hoy un curso de tecnología lo puedes hacer en 3 meses, ¿no? Y que te puede dar salida laboral digamos, con ingresos bastante altos, e inclusive para las empresas que empiezan a entender este concepto y les empiezan a obligar a los empleados que empiecen a trabajar en tecnología, las empresas crecen mucho más, porque hoy el poder, y eso lo decían los que hablaban de la industria 4.0 cuando esto se originó, está en el dato. Y hoy el dato no es el petróleo, hoy el dato es el agua. Porque tal vez con el petróleo uno decía, bueno, me quedo sin energía, pero puedo subsistir en el ámbito físico. Pero hemos visto cómo en los 2 años de pandemia, la situación de que muchas empresas entendieron la importancia de la digitalización y de tener expertos en tecnología rodeados de sus empresas, lograron de que puedan subsistir y que no cierren. Y otras empresas no pudieron digitalizarse y tuvieron que cerrar. Entonces ahí es donde hay un gran tema, sin contar el gran problema que tenemos en la región de la conectividad, donde el 77% del sector rural no tiene conectividad, y tampoco en América Latina tenemos el 100% de la conectividad, o sea, no solamente tenemos el 76% de la población aproximadamente conectada a Internet, y no con un Internet como debería de ser, pero eso no implica que yo no me empiece a ocupar y a preocupar de hacer pequeñas capacitaciones en tecnología, porque si no, la salida que nos queda, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen expertos como Niño Becerra, es el subsidio universal básico, que es algo irrefutable que va a pasar, que va a ser una implementación de aquí a los próximos 10 años, sobre todo a nivel global. Se va a legalizar la marihuana para que no haya revoluciones sociales, no haya lo que hubo en la Revolución Francesa, y la tercera parte, que cada vez haya más entretenimiento para que justamente mi cabeza esté entretenida y ocupada con mundiales de fútbol, con series de Netflix, con chimentos y con memes y todo eso. Entonces mi cabeza no esté pensando en crear, sino en el entretenimiento. Entonces el desafío, como tú dices, no es mañana, sino que es ayer. Sí. Hay algo fundamental aquí, así como hubo ese crecimiento a nivel de los profesionales de tecnología, en las organizaciones, inclusive que se proyectó con la pandemia, también en todos los profesionales alrededor del ser humano. Las organizaciones se fortalecieron en 2 áreas fundamentales en los últimos 3 años, tecnología y las áreas de talento humano. Finalmente, el ser humano es la tecnología es una herramienta, un habilitador. El ser humano es el que se encarga de usarla y llevarla de buena manera. Marcel.
Sí, así es. Básicamente, mira, Juan Carlos, que yo creo que por más que parezca un poquito Armageddon, ¿no? Y muy, como dices tú, entrar un poco como en ese, en ese nerviosismo, lo que decía también Verónica, realmente no es así. Es decir, en todos los momentos, ¿no? Nos remontamos a 1945, Segunda Guerra Mundial. Ha habido momentos muy difíciles. Hace 100 años se pasó por una pandemia y no se tenía la tecnología que tuvimos ahora para salir. El objetivo no es que nosotros controlemos lo que pasa en la vida, sino el mensaje aquí para todos es nosotros solo podemos controlar cómo reaccionamos ante lo que pasa en la vida. De hecho, fíjense que Séneca dijo, el éxito es cuando la oportunidad y la preparación convergen. Esto no creo que sea un tema de pánico, esto es un tema de oportunidad. Se vienen 8 años el metaverso, en 2 años hay que tener la estrategia, ¿no? Si queremos ser uno de los pioneros y que tengamos adopción rápida de la curva de innovación del metaverso. Así que la oportunidad es esta, que yo les quiero compartir aquí. Existen ya lugares donde se está impartiendo formación en metaverso, ¿vale? Por ejemplo, aquí participa Cristian, el doctor Meniu, en el Business School de Metaverso, que está en España, y allí ya hay programas en los cuales incluso hay programas 2022, 2023, donde hay un MBA de metaverso, ¿no? Yo lo estuve viendo, estuve hablando con Cristian sobre este tema, pues son temas en que nosotros ya como compañía nos estamos preparando. Yo soy fundador de la compañía, pero soy el director de los negocios y yo me estoy preparando ya para entender cómo nosotros subimos a The Business Factory en el metaverso, pero como esto está por venir, hay que estructurarse. Y entonces aquí hay otros tipos de programas, especializaciones, hay cosas más cortas, hay cosas más largas. Melissa les va a compartir esta información porque pues Cristian hace parte incluso de este programa en España para que lo vean y lo exploren. Y yo creo que aquí el mensaje, más allá de todo lo que hemos visto, es nos viene una oportunidad increíble. Hay que ver cómo es la mejor forma, cómo reaccionamos como compañía y como equipo para que estemos preparados y la oportunidad y la preparación converjan y seamos una empresa Team Foods exitosa en el metaverso y en la economía 3.0. Yo creo que ese es el gran mensaje que les queríamos traer hoy con todo el conocimiento que tiene el doctor Meniu en todo este tema. Creo que lo ha planteado muy bien. Las preguntas que han hecho ustedes me han encantado y bueno, ojalá que esos ejercicios los puedan hacer. También Melissa les va a compartir esos 3, 4 momentos de ejercicio que pues de pronto el tiempo es corto para que los pudieran desarrollar ahí, pero para que los puedan ejecutar Juan Carlos y equipo, que nos parece muy, muy válido y posiblemente 2022 sea un momento donde ustedes dejan sembrado para que ya 2023 posiblemente ustedes empiecen a estructurar esa estrategia del metaverso y de la economía Team Foods. Acuérdense que alimentamos hoy un mejor mañana y no solo se alimenta con comida, sino con conocimiento. Alimentamos hoy que ustedes estén preparados para un mejor mañana en 2 años con una estrategia, ¿no? Entonces, nada, Cristian, gracias y gracias a todo el equipo de Team Foods. Muchas gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias. Es muy bueno. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Hemos pasado unos minutos, pues, gracias a las preguntas de ustedes. Recuerden que vamos a tener un momento fantástico también la próxima semana con la doctora